Ya está con nosotros Israel Covarrubias, él es doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia y catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. Israel, muchísimas gracias por por estar en este espacio, el post en vivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Oye, pues bueno, yo ya me hice esta pregunta, probablemente puede ser que sea muy básica, pero pues si tengo la curiosidad, ¿cómo ves a la oposición política en este país? ¿Cuál crees que sea su papel para estas próximas elecciones, tomando en cuenta pues la información que tenemos de no, la caballada está flaca, digamos? Pues mira, en realidad yo creo que estaría más que flaca todavía, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay. A mí me parece que hay un problema en general en nuestro país, políticamente dicho, con el tiempo, ¿sabes? Se les fue el tiempo durante 5 años a la oposición de estar siguiendo escrupulosamente lo que hacía o no hacía la actual administración federal. Y pues bueno, se abrió ya el tiempo de las precampañas y el tiempo, pues obviamente político de la campaña de la sucesión presidencial. En realidad, a mí me parece que hay un problema grave con el Frente Amplio por México en términos de que no lograron o no han logrado al día de hoy cuajar un candidato o candidata que esté en posibilidades reales de hacer una competencia relevante el próximo año. Eso es como, al menos hasta el día de hoy, una verdad incuestionable, yo creo, ¿no? Y de ahí habría que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que van a hacer precisamente para remontar esa desventaja inicial y no solo numérica en términos de preferencias electorales, sino también de enraizamiento social, que ese es el otro punto que a mí me parece que no veo cómo lo estén intentando configurar en una arquitectura que pueda estructurarse territorialmente en el país y que vaya a la casa, literalmente, del número suficiente de votos que van a necesitar para hacer, repito, una competencia más o menos decorosa, incluso para los partidos que van a formar la alianza. Oye, Israel, abundando en lo que te decía María Fernanda, ¿cómo ves el futuro inmediato, es decir, de aquí al registro de las candidaturas, el futuro inmediato del Frente de Movimiento Ciudadano y de Ebrard? ¿Tú crees que coincide ese futuro? ¿Tú crees que haya posibilidades todavía de armar una gran alianza de partidos? No necesariamente que se llame Frente Amplio, es decir, esta posibilidad nosotros la discutíamos el día de ayer cuando veíamos las encuestas, sobre todo la encuesta que sacó de las Heras, en donde Xóchitl Gálvez estaba prácticamente desplomada frente a Claudia Sheinbaum. Y decíamos, independientemente de que le demos credibilidad a esta encuestadora, pues el relato se empieza a configurar en ese sentido, en el sentido de que Claudia Sheinbaum está muy, muy por encima de Xochitl, en el sentido de que Xochitl ha venido hacia abajo en su propia intención de llegar, pues de llegar al registro, ya ni siquiera ya de la campaña constitucional, sino del registro. ¿Tú ves una posibilidad real el hecho de que la alianza de partidos de oposición fuera de grillas consideren a Marcelo Ebrard como su candidato todavía en este momento? ¿Tú lo ves una posibilidad real o crees que el tiempo pasó? Pues mira, a mí me parecería que es una posibilidad a medias, Ujú. Jorge, porque yo lo que veo es que más bien se está intentando, incluso con lo que Marcelo Ebrard está haciendo en estos últimos días, ¿no? De acudir al tribunal electoral, Ujú. etcétera, ¿no? Más bien, yo lo que vería es que se estaría hipotéticamente abriendo un tercer polo como posibilidad partidista. No solo con lo que Marcelo quiere proponer, quizá como un nuevo partido, sino también, en este caso, muy, digamos, estoy especulando, obviamente, Ujú. muy probablemente con Movimiento Ciudadano, ¿no? Ujú. Que dicho de paso, yo no lo vería mal un tercer polo de ese tipo. Es evidente que no tendría una posibilidad real de ganar la presidencia de la República, sinceramente, pero tener un tercer polo que
de algún modo nuclee a todo este electorado que está observando que, bueno, está por un lado desencantado con Morena y por otro lado, pues no ve el rumbo nada claro con el Frente Amplio. Yo pienso que hay un gran electorado que podría migrar justo a este tercer polo partidista. Eso es lo que yo vería más, más factible, Jorge. Que se agregara un frente amplio, me parece que es como, digamos, decirlo coloquialmente, pues echarle, Ujú, digamos, toda la carne al asador y es quizá construir más bien un juego de suma cero, ¿no? Yo lo vería muy riesgoso incluso para la supervivencia de algunos de los partidos que compondrían justo el Frente Amplio, ¿no? Porque, como decía hace un momento que estaba escuchando a Fernanda, eh, pensemos que Morena gana la elección el próximo ujú, año, pero que también gana una mayoría relevante en ambas cámaras. Ujú. ujú. Eh, el Frente Amplio, pues prácticamente habría algunos partidos que estarían al borde de la extinción. Este es Sí, el gran riesgo de construir, sí, sí, sí. digamos, una suerte de alianzas, una alianza opositora frente a Morena y sus aliados en una suerte de bipartidismo electoral, ¿no? A mí me parece que sería muy riesgoso para el Frente Amplio aventarse una jugada de ese tipo y agregando en este sentido, Sí. pues el caso de Marcelo Ebrard, que yo creo, me parece que su futuro político estaría más asegurado si va por la libre Ujú, o está en una alianza con este Movimiento Ciudadano. O sea, que se vuelve candidato, debo sí, sí. decir, de Sí. Movimiento Ciudadano. Yo creo que ahí hay mucho más posibilidades de él para el futuro inmediato y también para su futuro político en el próximo sexenio. Es decir, que Marcelo Ebrard construya, más que una posibilidad de ganar la presidencia en el 24, construya un perfil de oposición en el próximo sexenio que lo configure como el opositor, que evidentemente si gana Morena, pues el Frente Amplio heredaría pues un fracaso total y él se constituiría como ese gran opositor en el sexenio próximo. Es lo que tú estás más bien visualizando, que tendría Pues mira, más realismo político para Marcelo. yo pienso que sería un poco, leyendo incluso algunos colegas en estos días respecto a esta jugada que está haciendo Marcelo, Uh -huh, pues ellos también ven precisamente esta idea, ¿no? De estar más bien construyendo una oposición, una figura de oposición creíble que trabaje los próximos 6 años para el siguiente turno presidencial, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos el tiempo encima y bueno, los políticos lo tienen más que uh nosotros -huh, y en un par de meses, 3 meses, es difícil remontar y salvo que pase algo extraordinario, que como se ve la cosa no va a pasar, remontar esa diferencia que tú mismo estabas uh -huh, marcando con las reservas que tenemos uh -huh. precisamente con algunas casas encuestadoras, pero que es una diferencia, debo decir, abismal, Sí. que se va a cerrar, eso es evidente, pero no se va a clausurar, Uh -huh. quiero decir, no se va a clausurar y no se va a voltear la tendencia. Con los personajes que tenemos en la vitrina política en estos días. Yo sí creo que Marcelo es muy astuto políticamente Uh -huh. y no querrá irse con un cadáver Uh a -huh. remolcar precisamente un cadáver político. Exacto. Israel, yo tengo una inquietud. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son los riesgos de que en un país como el nuestro la oposición política esté pues muy, muy, muy flaquita, tenga muy poco poder y todo se concentre, todo ese poder y todo ese capital político se esté concentrando en un solo partido? ¿Cuáles son los riesgos? Y la segunda ¿es algo similar a lo que ya vivimos con el PRI en su Pues mira, más grande momento? yo vería ahí como varias cosas, Fernanda. La primera es que dejamos en el camino hace algunos años la discusión sobre el agotamiento del sistema de partidos en nuestro país, ¿no? Eh, nos, nos metimos a discutir y a debatir otras cosas, pero yo lo que estoy observando con esta, digamos, polarización
un frente amplio por México que no se ve que tan amplio sea, y por otro lado un partido que, bueno, hay que decirlo, ha tenido un desempeño electoral exitosísimo, pese a la juventud, justo formalmente dicho, del partido, ¿no? Morena. A mí me parece que esto es un efecto muy pernicioso, esta polarización y sobre todo este desequilibrio en la distribución del poder a partir del sistema de partidos, es decir, está agotado totalmente. Yo sí creo que se necesitan fundar nuevos partidos, eso sí es evidente. Los partidos existentes que vienen de antes y durante la transición política a la democracia necesitan hoy refundarse, incluso cambiar siglas. Esto es importantísimo, ¿no? Y eso pasa en todos los países que han tenido precisamente estos cambios políticos de gran calado que lo tienen que, digamos, reestructurarse y redefinirse para un poco construir su espacio, su nicho en una nueva circunstancia política. Acá me parece que el PRI debe de dejar llamarse PRI. Yo no sabría si el PAN, que es un partido de distinta impronta, pero el PRI sí tiene que dejarse llamar PRI y hacer otra cosa. El PRD, evidentemente, el PRD es un partido de transición. Una vez que terminó la transición tenía que desaparecer, pero bueno, Es un zombie, Israel. logró colocarse justo como un zombie. Bueno, tendrá que construirse otra cosa y bueno, en torno a una pretendida hegemonía de Morena que yo todavía no la alcanzo a ver muy claro, que es un partido predominante, ese es evidente que sí es predominante, pero que bueno, es predominante en función de las reglas y la estructura del sistema de partidos que tenemos hasta el día de hoy, que es como el PRI, ahí podríamos discutirlo posteriormente, pero a mí me parece que todavía no alcanza, digamos, esa capacidad de control territorial que tenía el PRI, digamos, Sí, en sí, su sí. mejor momento, ¿no? Yo no creería que él ha logrado eso, a pesar de que a veces sí vemos ciertos coletazos o ciertos vaivenes que pudieran llevarnos ahí. Yo todavía diría, está como que coagulando algo, pero podríamos hasta incluso aventurar, no sé si igual que el PRI o más bien peor que el PRI, que también hay que ponerlo, ¿no? O sea, Claro. puede ser una Sí, cosa sí. peor. Oye, Israel, pues es muy interesante esto último que dices, porque básicamente Marcelo Ebrard tiene la mesa puesta para convertirse en el gran opositor de Morena y construir una alternativa política que, como bien señalas, se puede dar en el contexto del agotamiento de los partidos políticos. Y entonces aquí, de acuerdo a esto que tú estás señalando, Marcelo estaría yendo incluso, podría ir incluso contra sí mismo si le gana la ambición de ser candidato. Porque, como tú lo señalas, si es candidato por Movimiento Ciudadano, pues es probable que sea un buen candidato, pero que no le alcance ni siquiera para convertir en un cercano opositor a Morena en las elecciones del 24. Es decir, Marcelo tendría que estar cobijado por una gran alianza de partidos que tú ves muy complicada en este momento, siendo realistas. Entonces Marcelo estaría en una carrera incluso contra sus propias ambiciones, ¿no? Pues mira, es que al final a mí me parece que sí, la oposición, una oposición real y quizá, digamos, que se pueda tomar en serio, sin duda es lo que va a pasar. Quizá va a salir dentro del propio Morena, ¿no? Como Sí. partido político y no, digamos, en su ambiente, en su ecosistema, que serían los demás partidos, ¿no? Y ahí sí quizá María Fernanda habría una cierta similitud, perdón, con la escisión que todos conocemos a finales de los años 80, ¿no? Que dio vida al PRD, etcétera, y que permitió agilizar la democratización del país. Pero yo pensaría que lo mejor que pudiera pasarle a Marcelo es justo eso, ¿no? Construir una plataforma política de oposición a Morena, digamos, desde dentro del sistema, porque, bueno, él ha acompañado no solo a Morena, Claro. sino ha trabajado con Andrés Manuel desde hace décadas prácticamente, ¿no? Y todavía, no, hasta hace pocas semanas, el presidente de la República seguía insistiendo de que Marcelo era su amigo,
¿no? Es Sí, decir, hay alejamiento, pero no tanto como sí, sí, sí. se quisiera ver, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí podría ir en contra de él, salvo que viera algún cálculo político de coyuntura que no estamos nosotros viendo, Sí. en la información que circula, que algún acuerdo intraélite Ujú, con el propio presidente de la República, la cúpula de Morena y demás, pero a mí me parece que sí iría en contra de su propio, digamos, su propio trampolín ujú. político, fíjate, porque yo creo que eso es lo que vería más claro y más pertinente, ¿no? Para su futuro de Marcelo. Ahora, cómo ves a Xóchitl Gálvez, Israel? Esto último que ha ocurrido, el hecho de su tesis, me Ujú. parece que le golpeó durísimo, me parece que sí le afectó considerablemente esta encuesta de las Heras, que ayer lo decíamos, vamos a esperar las otras encuestas, vamos a ver si coinciden o hay divergencias, pero bueno, sí parece que el relato en este momento respecto a Xóchitl Gálvez pues no son buenas noticias para ella, pero tú cómo la estás viendo, ¿tú crees que le alcance para llegar incluso al registro, diría yo? Pues mira, yo veo que, digo, bueno, todavía no empiezan las campañas y ya la tiene muy complicada como Ujú, candidata, bueno, como ujú, precandidata al día de hoy, ¿no? Lo de la tesis, fíjate que qué interesante, porque seguimos todavía enquistados, ¿no? sí, Y que eso está, digamos, eso es de relevante porque le cuesta muchos puntos a los candidatos y a las candidatas siempre. En esta suerte de que la democracia se volvió un proceso, sobre todo de descalificación de los oponentes a partir del pasado y no ujú, del presente y mucho menos de los programas de gobierno Ujú. que presenten y que se vea ujú, claramente la ujú, diferencia frente a los opositores, que eso es lo que a veces uno esperaría o desearía que al menos ahorita estén ya diciéndonos yo en qué voy a ser diferente del presidente de la República, en el claro, caso de Claudio Sheinbaum, y Xóchitl diciéndonos yo qué plataforma, ¿no? Qué programa de gobierno para acercarme a los que menos tienen, pero no pasar por todos estos programas regresivos asistencialistas, cómo voy a, ¿no? sí, sí, No, yo no alcanzo a ver ese debate sobre qué viraje necesita el Estado, las instituciones públicas, etcétera, y lo que se ve, pues, es precisamente, ¿no? En pocas palabras, sacar los trapos sucios y una lógica muy reactiva que está pasando también en muchos otros países de, bueno, a mí me sacan un trapito sucio, pero ustedes son más ujú, sucios que yo. ujú, O sea, y ustedes más, ¿no? sí, Esa es como esa lógica. En el caso de Xóchitl, pues, es muy lamentable la manera en cómo se ha ido desinflando, no solo en redes sociales y en medios de comunicación, sino también en la percepción de que podía ser una candidata real de oposición, no nada más de oposición, sino que en la competencia pudiera llegar a hacer un papel significativo para absorber y nuclear todo ese descontento que lo hay sí, eh, a lo largo y ancho de la sociedad mexicana frente al gobierno actual, ¿no? Y por extensión, quizá también frente a Morena, ¿no? Se ha diluido muy rápido y también debemos decir que la estrategia de apagar el fuego creo que no ha sido ujú, la más adecuada que ella misma ha tomado. Yo no sé si sus asesores se lo estén observando o sean sí, sí, o sea, en parte sugerencia del problema, claro, de ellos sí, mismos, sí, pero sí me parece que la manera en cómo está plantando cara a este tipo de cosas es muy mala, ¿no? sí, Es muy mediocre en pocas palabras. Y el otro punto es que pareciera que nos quiere tomar un poco el pelo, ¿no? ujú, Por la manera un tanto folclórica en cómo habla, que Claro. este estilo desenfadado, que en realidad eso te da 2 o 3 votos, pero no te da una elección, claro, presidencial. Este es el punto, hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo pensaría que, bueno, tendrán que hacer en estas próximas semanas algo, relevante para hacer un viraje de la campaña de la precampaña, porque lo que se está especulando, pues, es de todos, claro, sabidos, ¿no? sí. Ya, de que aparezca otro candidato o una candidata emergente en el propio Frente Amplio, ¿no? Y si tuvieras que apostar por alguien, ¿ves a un perfil fuerte, Israel? ¿Perdón?
¿Ves un perfil fuerte para sustituir a Xóchitl Gálvez? Pues mira, Es que yo no veo a casi... nadie, por eso te pregunto. No, digo, lo que estas semanas estuvo ahí un poco en pasillos diciendo, pues fue precisamente que a lo mejor Beatriz Paredes podría tomar la estafeta. Es evidente que Beatriz pues es una política profesional, muy de oficio, tiene mucho oficio político, pero alguien por ahí maliciosamente también dijo, pero es una política que tampoco tenga mucho oficio en procesos electorales, ¿sabes? Sí. Es decir, salvo cuando fue gobernadora en un estado muy discreto, para decirlo en pocas palabras, electoralmente, con un aparato priista muy consistente aún ahí, en donde fue gobernadora. Todos los demás cargos son cargos donde no se ha expuesto precisamente digamos, Claro. al trabajo a ras de suelo. ¿Cómo van a resolver eso? Yo, sinceramente, como politólogo, no tendría mucha idea, ¿no? Porque no es una cosa, por el tiempo, vamos a pensar. Sí, claro. Medio año tú no construyes un liderazgo nacional como el que necesita la oposición para ganar la elección presidencial. Esta es la realidad, ¿no? Pues vaya lío en el que está metido el frente, Israel, vaya lío en el que están metidos si no logran revertir la caída que todo indica en la que está Xóchitl Gálvez, pues vaya lío en el que estarían metidos. Y vamos a ver qué pasa en función de lo que haga Marcelo, de lo que haga Movimiento Ciudadano, en función de lo que no estamos viendo, como tú bien señalas, estas cosas que no estamos viendo, pero que están ocurriendo y que podría dar cuenta de lo que podría pasar en el futuro inmediato, precisamente con estos movimientos, con el propio Marcelo Ebrard incluido en estos movimientos. Pero bueno, ya lo discutiremos en otra ocasión, Israel. Por lo pronto, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros nuevamente y nos vemos pronto, nos vemos en otra, te vamos a estar convocando para seguir hablando de estos temas. Te vamos a estar No, yo encantado. Muchas gracias, María Fernanda, Jorge, a sus órdenes cuando ustedes me digan. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, gracias.